pertenezco a la comunidad indígena maya de Quintana Roo. Participar activamente en las Naciones Unidas como experto de los mecanismos de los derechos de los pueblos indígenas. Es eso lo que une a los 473 millones de indígenas en el mundo. Es un proyecto único, nuevo, tanto en México como en el mundo, para que sea manchado de esa manera. Está respaldado totalmente por otras organizaciones indígenas, las cuales nos van a estar ayudando también a recuperar todo esto, porque esto no solamente es un ejemplo en México, pero también un ejemplo para Latinoamérica y el mundo, para los pueblos indígenas. Está ubicado exactamente en lo que es el pueblo de Akumal. Es un total de 172 hectáreas que se autoadjudicó. Desafortunadamente ese fue un fraude de alteración de documentos. Y acepta que, porque pues, ahí se ve, ¿no? En el papel, que él alteró los documentos, empresarios, gente con poder, y tomando en cuenta este político también de poder. Estas personas han hecho esto por pura avaricia. Ya se deje de sus mentiras. Ha demostrado que no todos los líderes tienen integridad, que también existe gente mala, gente que mitómana. Nunca confiar o dejar todo a manos de una persona, porque esta persona puede cambiar, como ha pasado en este proyecto. Bienvenidos a su podcast Revelaciones de Justicia. Recuerda que este es un espacio para que las personas que hayan sufrido de alguna injusticia sean realmente escuchadas. El día de hoy nos acompaña Quetzal, quien es un apasionado defensor de los derechos indígenas, que actualmente está tratando de proteger un territorio ancestral indígena de unos empresarios que se han apropiado de él. Él nos platicará cómo está realizando una estrategia para proteger este territorio y regresárselo a la comunidad indígena a la que pertenece. Bienvenido, Quetzal. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y la verdad un gran honor estar acá y pues ahora sí a llevar a cabo esta denuncia porque es un hecho. El honor es nuestro, Quetzal. Platícanos para que la comunidad conozca tu historia. ¿Tú perteneces a alguna comunidad indígena? Sí, yo pertenezco a la comunidad indígena maya de Quintana Roo. Me identifico como tal, me siento como tal y desde muy temprana edad es que yo ando como activista en la búsqueda, la defensa de los pueblos indígenas. Excelente. ¿Cuál es la problemática actual de los pueblos indígenas? En México definitivamente es la brecha que existe para la implementación en las comunidades de los derechos de los pueblos indígenas. En México hemos dado pasos muy fuertes hacia adelante en nuestra Constitución, en el derecho internacional también, está plasmado también en el derecho medio ambiente. Sin embargo, esa brecha hay que acortarla. Sí, esperemos que las autoridades y la sociedad se unan para que se acorte esta brecha que nos platicas. Exacto. Quetzal, platícanos sobre tus estudios. ¿Qué estudios tienes en materia de derechos indígenas? En materia de los derechos indígenas, la experiencia que escogí en Holanda, que tuve gracias a un grupo de mujeres que me instruyeron y que me capacitaron para hacer una investigación en aquel entonces, en los 90s, acerca de la espiritualidad, tradición y religión de los pueblos indígenas. Después de eso, yo he estudiado, recibí una beca de la UNAM para estudiar propiedad biocultural de los pueblos indígenas. Después estudié con el INA, con ACULTA y la UNAM, que era acerca de la jurisprudencia y los pueblos indígenas en México. Y después recibí una beca de las Naciones Unidas para estudiar en la Carlos III de Madrid como derechos humanos, experto en los derechos de los pueblos indígenas
y cooperación internacional. Y termino en el año 2014, que terminando eso me vengo a México y ya en México continuo mis estudios y he estudiado en la UADY también sobre interlegalidad y la jurisprudencia de los derechos de los pueblos indígenas, al igual que en la Universidad de Oaxaca, todo esto auspiciado por CEPIADET. Interesante, tienen muchos conocimientos en la materia. Esto es bueno para que la comunidad sepa la clase de invitado que tenemos el día de hoy. ¿Qué tal? Exactamente. Tú ahorita me platicaste que comienzas en Holanda. ¿Cómo es que llegas a vivir a Holanda? En Holanda llego gracias a la participación que tuve en el año 86 en los juegos que hubieron ahí sobre windsurfer. Ya en México yo participaba en campeonatos de windsurfer y es esto que me lleva a Holanda. Y estando ahí, pues me encantó Holanda, me gustó mucho Holanda. Yo regreso a Holanda y pues sí, tuve un amor, ese amor me siguió aquí a México. Y 2 años después, como a finales de 87, 88, es que me decidí irme a vivir a Holanda y he estado ahí viviendo hasta recientemente. En toda esta experiencia que tienes en materia de derechos indígenas, ¿cuál han sido tus principales logros? El principal logro definitivamente ha sido recibir esta beca de las Naciones Unidas y después participar activamente en las Naciones Unidas como experto de los mecanismos de los derechos de los pueblos indígenas en años desde el 2015, 2016 y consecutivamente he asistido a varios mecanismos de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Y cómo fue tu participación? Mi participación, recuerdo una de las primeras, llevamos el caso de comunicaciones acerca de, en aquel entonces las comunicaciones, las vías de comunicación en México habían sido privatizadas y los pueblos indígenas sufrieron por esta privatización y que años después fue abierto ciertas líneas para que los pueblos indígenas puedan también tener radio, puedan tener la comunicación abierta tanto en pues vías de comunicación telefónicas, de radio, de todo esto lo que viene siendo el mundo digital. Quetzal, y aparte de esta interacción que tuviste con un tema referente a indígenas mexicanos, ¿has tenido interacción con indígenas de otros pueblos en el mundo? Sí, afortunadamente el tema que siempre me ha apasionado es hacia la defensa de los territorios de los pueblos indígenas, el cual me ha llevado a diferentes pueblos indígenas del mundo, sobre todo en la teoría de cómo defender sus territorios y cómo se puede hacer para lograr una vinculación hacia el terreno internacional. ¿Sí? Y para mí, pues ha sido muy satisfactorio y además de por largos años, todo esto se acumula hasta ahora lograr el objetivo de la práctica, de la teoría a la práctica. Y esta práctica pasó con este proyecto de la tierra ancestral indígena que nos vienes a platicar hoy, que está sufriendo de una injusticia. Exactamente esa injusticia es de verdad una injusticia muy fuerte porque es un proyecto que sale gracias a esa experiencia adquirida al paso de los años y en el cual yo la pude llevar a cabo junto con la persona que era el líder, que es el líder de ese grupo, ¿sí? Que él me contactó para llevar ese proyecto. Yo le había dicho a esa persona que sí había posibilidades y que íbamos a utilizar un sistema nuevo en el sistema, en el hecho de que se utilizaron pues el derecho de ley indígena maya, que es única en Quintana Roo y única en muy pocos estados de México tienen su propia ley indígena. Quintana Roo goza de ello. La ley municipal, ley de medio ambiente estatal,
la ley estatal hacia los pueblos indígenas, la Constitución mexicana, la ley de medio ambiente a nivel nacional y después dimos el paso al derecho internacional. Es así como este proyecto resultó un éxito utilizando también algo nuevo que se llama interlegalidad. Quetzal, ¿dónde está ubicado este territorio? Este territorio está ubicado exactamente en lo que es el pueblo de Acumal. Entras hacia un lugar, es un polígono muy grande y adentro de este polígono es este grupo de gentes que se fueron uniendo poco a poco. Al principio eran solamente 8 familias y al final terminaron 30, pero de esas 30, 3 de ellas eran ficticias, el cual el, el líder que ha cometido este fraude al alterar documentos, falsificó y puso a nombre de 3 territorios, nombre de sus familiares y a nombre de él. Se autoadjudicó 3 terrenos. Ese es el fraude que cometió y desafortunadamente ese fue un fraude de alteración de documentos. ¿Sí? Entonces, él y sus familiares se adjudicaron los terrenos que le pertenecían a 30 familias o a 20, A 3 a familias, 3 a familias. 3 predios. 3 predios fueron los que se adjudicaron estas personas. Exactamente. Y estos predios, ¿qué valor tienen? ¿Cuántas hectáreas los conforman? Es un total de 172 hectáreas que se autoadjudicó. ¿Sí? Todo ese tiempo esta persona lo supo y en su momento también me comentó al final cuando yo le reclamé de esto y él me dice, también te lo dije, sí, recuerdo que me habías comentado, pero yo le comenté también, tienes que decirlo en asamblea. Es la asamblea la que decide si se te puede dar esos terrenos o no. Además de que hay que tomar en cuenta, el proyecto es el derecho colectivo, no es el derecho individual. Y tanto esta persona como los otros 3 empresarios, y tomando en cuenta un político, expolítico de los antiguos de aquí de Solidaridad, son los que influenciaron y los que se autodenominan que son propietarios, que es de su patrimonio este proyecto, el cual no es así. Este es un derecho colectivo hecho para las familias, para la gente que participa y todos tienen el derecho. Y desafortunadamente en la última asamblea que se hizo, se apoderaron de una manera fraudulenta, de la manera como manipularon no solamente el conteo de la gente, sino que también a gente misma del grupo. Y pues tenemos ahí en este grupo de ellos, pues un político que emplea su labia, su manera de hablar, de convencimiento y sin lugar a dudas es este político el que más ha influenciado, al igual como este líder que ha hecho que este proyecto pues se vea manchado, porque eso es un proyecto único, nuevo, tanto en México como en el mundo, para que sea manchado de esa manera. Yo creo que esta gente definitivamente es falta de escrúpulos en los cuales han sido pisoteados este proyecto y no creo, este proyecto no merece eso. ¿Cuál fue el motivo principal por el que estas personas dejaron de pensar en su comunidad, en su pueblo indígena y empezaron a pensar sobre enriquecerse? Definitivamente la ambición les ganó. Al día después ellos a mí me estaban diciendo, tuvimos un almuerzo, me citaron un almuerzo y ahí estaba también el abogado de nosotros que nos ayudó a conseguir esto. Y ellos no tuvieron ninguna, no se escatimaron en ninguna palabra en decirme que en menos de 24 horas que habíamos recibido la resolución, estaba diciendo, tú ya no eres, estás afuera,
Y este otro político que estaba con él me decía, pues es que son mis patrimonios y tienes que tener cuidado porque estos son de nosotros. A mí me ha sorprendido mucho esto, a que menos de 24 horas de que salga la resolución, pues ellos tomen esta decisión. Por supuesto, para mí ha sido no solamente un dolor, una emocional, porque con esta persona yo la conozco desde que somos jóvenes, pero también cómo es posible que estas personas se apoderen de algo que ellos bien saben que quién es, cómo se trabajó. Ellos alegan también de que yo no pertenezco al proyecto, sin embargo, el proyecto fue hecho en su totalidad por mí, por mi persona. Tenemos un reconocimiento del nuevo director de la CONAM, Pedro Icaza, y también pues de la gente, ¿no? La misma gente sabe quiénes han sido. El proyecto está hecho de una manera que tiene también sus propios candados, tiene sus propias maneras de aterrizarlo y el cual se lo puede explicar a cualquier persona que guste. Estas personas han hecho esto por pura avaricia. Es la pura avaricia que se dejó llevar ahí y que debe ser retomado este proyecto, porque lo que ellos quieren es manejarlo ellos a su manera, llevarlos a su manera, el cual se va al fracaso este proyecto si ellos lo siguen llevando así, porque no tienen la visión ni la misión. Este proyecto tiene una visión, tiene una misión y es un proyecto que está respaldado totalmente por otras organizaciones indígenas, las cuales nos van a estar ayudando también a recuperar todo esto, porque esto no solamente es un ejemplo en México, pero también un ejemplo para Latinoamérica y el mundo, para los pueblos indígenas. Y los demás integrantes de la comunidad, ¿qué opinan al respecto de lo que hicieron estas personas? Pues afortunadamente somos un grupo de 15, 16 personas que estamos a favor de este proyecto y que me han defendido a mí porque Miguel Pani dice que no soy parte de este proyecto, pero yo no podría haber hecho este proyecto en otra parte del mundo en donde yo he hablado sobre la teoría. Si este proyecto se pudo hacer es porque yo me considero de Quintana Roo. Crecí en Akumal también. De hecho, fue la persona que me vino a visitar a Akumal en los años 1984, 85, y en el cual él me vino a visitar y él se quedó a vivir cuando yo es que me fui a vivir a Holanda y él se ha quedado todo el tiempo allá. Entonces tuvieron una amistad. Claro, tenemos una amistad de muchos años, durante todos estos años de Holanda. Algunas veces yo vine, lo visitaba y sí, había una amistad que ahora pues se ha roto desafortunadamente y pues las amistades se acaban, ¿no? Y eso ha sido también una ducha de baño de agua fría. Sí, me imagino. Nada. Si pudieras utilizar este espacio para mandarle un mensaje y él pudiera entender, pues, cómo está afectando a estas familias, ¿qué le dirías? Pues que ya se deje de sus mentiras, porque no solamente ha mentido al falsificar, al alterar documentos, sino que también estuve yo revisando unos documentos que esta persona mandó a CEDARPE, en donde él dice que desde el año 23 de diciembre del 2023 somos parte del catálogo de las comunidades indígenas en el INPI, y eso es falso también. O sea, esta persona está acostumbrada a mentir e inclusive en la primera asamblea, a mí nunca se me va a olvidar cómo él dice que gracias a sus decisiones, gracias a sus pensamientos, gracias al proyecto que él hizo, es que este proyecto pudo llegar a un final. Así de fuerte esta persona está con sus mentiras. Eso es lo que él es. ¿Y crees que este tema se pueda solucionar de una manera pacífica? ¿Crees que él pudiera recapacitar o el grupo que lo acompaña?
Nosotros hemos tenido, él ha estado retrasando las asambleas, se le ha dado la oportunidad de recapacitar en las asambleas. Yo personalmente le he dicho, mira, vamos a hacer una reconciliación, ¿no? Él también ha estado tratando de conversar conmigo mientras yo acepte que las tierras él se las queda, que yo diga que, bueno, esas tierras son tuyas. Y yo, pues también fuimos junto con el otro abogado, hicimos el protocolo de las reglas que se llaman sistemas normativos internos de la comunidad. Y pues como juez indígena maya, que también he estado estudiando, yo propuse también que sea arreglado adentro de la comunidad, adentro de las asambleas. Sin embargo, esta persona no acepta que él ha hecho un error. Una sí acepta que él, porque pues, ahí se ve, ¿no? En el papel, que él alteró los documentos, pero también en el papel donde él firma y tiene el sello que dice que es de una comunidad indígena, el catálogo de una comunidad, eso es del INPI. Y eso no es cierto. El pasado agosto no está Tsucán Xuxubí catalogado como comunidad indígena. Tiene la resolución como un ADBC, territorio ancestral indígena, pero falta el INPI que lo reconozca también. Ok. Entonces, para que la gente, para que la comunidad entienda un poquito más sobre cómo se aprovechó esta persona de la comunidad, habían unos documentos que, bueno, un trámite de territorio ancestral indígena que fue realizado para beneficio de la comunidad y él lo Exactamente, alteró simulando que era para su beneficio de él y de exactamente. dos familiares, ¿no? Sí, él se lo autosesionó. Porque porque en el trámite pusieron como representante a él. Desafortunadamente ese ha sido mi gran error y es una recomendación también a los que hagan proyectos de esta manera. Para mí es el primer proyecto que sale de esta manera en México, ¿sí? Y para mí es el primer proyecto que también hago, el cual sale con éxito y sobre todo que mis temas, inclusive mi tesis de la Universidad Carlos III de Madrid, es acerca de las defensas de los territorios de los pueblos indígenas de México. Y ese ha sido siempre mi tema, pero eso es teoría, una tesis que uno escribe, conocimientos que uno al paso del tiempo va teniendo para ejercerlo ya en la práctica. Todo ese conocimiento está en este proyecto. Y es por eso que este proyecto fluyó. Este proyecto está totalmente vinculado a las leyes mexicanas, a las leyes del medio ambiente, a la interlegalidad. Muy bien, pero no se merece que tenga esa alteración y mucho menos gente que se apodere de tierras de una manera fraudulenta. Qué bueno que nos platicas esto, por si alguien de la comunidad o algún indígena, alguien perteneciente a los pueblos indígenas quisiera implementar este proyecto, pues tome en consideración que hay que ponerlo a nombre del colectivo, al nombre de la comunidad y no a una persona, porque pues hay cuestiones como la avaricia que pueden manipular las decisiones de las personas y pues afectar a todos. Si estas mismas personas de la comunidad quisieran implementar un programa así, de un territorio ancestral indígena, ¿cómo pudieras darnos unos pasos breves para que tengan una idea del proceso que seguiste para llevar esto a cabo? Claro que sí. Este proyecto está hecho al principio pensado con 7 diferentes pilares, que viene siendo la fórmula cuando se empezó este proyecto. Sin embargo, al final de este proyecto fueron 3 pilares que quedaron. Uno es el sistema normativo interno, muy importante. El segundo es la interlegalidad
que también es algo que tiene que tener el proyecto para que el proyecto pues sea reconocido por las diferentes secretarías que este proyecto lo tiene. Y el otro es el derecho de la Constitución mexicana. Estos tres elementos, y si normalmente los países como México han firmado los tratados internacionales como de la OIT 169, es que se puede hacer este proyecto. Excelente. ¿Algún mensaje que te gustaría darle a todas las personas que se han visto afectadas por la actitud de los responsables? Claro que sí, los que cuentan, los que están del lado, pues desafortunadamente el grupo se dispersó. De ese grupo está la gente, pues empresarios, gente con poder, y tomando en cuenta este político también de poder, pues, y que hay que tomar también precaución con ellos por las represalias que puedan haber de ellos hacia nosotros, y que el grupo represento al grupo de bajo poder adquisitivo, vulnerables, y que al paso del tiempo de las asambleas, ellos me han dejado saber su miedo a hablar, su miedo a hablarle a esta persona, Miguel Ángel Panicán, que ahora yo sé que ha sembrado miedo. Sin embargo, aquí nosotros estamos perdiendo ese miedo para dejarlo saber al público en general. ¿Qué podrá su mensaje? Sé que les va a dar esperanza y los va a motivar a manifestarse y a que se haga un cambio y se corrija este grave error que los está afectando. Ahora en general, Quetzal, ¿algún mensaje para los pueblos indígenas de México y el mundo? Sí, yo creo que tomando en cuenta estas irregularidades que existen en esta brecha que hablamos, pero también en particular en este proyecto, yo creo que los pueblos indígenas tenemos mucho que aprender de estos errores que desafortunadamente cometí yo, eh, por ser el primero que se hace, pero también un error humano donde mi lealtad hacia el líder en aquel entonces de este grupo, pues ha demostrado que no todos los líderes tienen integridad, que también existe gente mala, gente que mitómana, que está haciendo esta clase de cosas como es esta persona. Qué interesante que puedas aprovechar esta plataforma para hacerles llegar tu mensaje. Quetzal, ¿cuál es la importancia de que estas personas no logren su cometido? ¿Cuál es la importancia de que regrese? ¿Por qué debe de estar en manos del pueblo indígena, de la comunidad y no de unos cuantos empresarios? Ah, debido a la cercanía que existe hacia pues toda esa inmobiliaria que hay hacia Tulum, ¿no? Hacia esta área de Akumal y todo. Estas personas han demostrado que sus intenciones de la manera como lo han hecho, porque mm, tanto la persona que cometió el delito como las personas que lo acompañan demuestran que no conocen el proyecto, el cual constantemente, todo el proyecto, yo les estuve diciendo, es derecho colectivo, no es derecho individual. Y esto todo es para todos. Y todos podemos crecer porque este proyecto también tiene subsidios, tiene 40 proyectos arriba de el proyecto. Entonces esta gente solamente lo ve como ambición. Entonces, para los pueblos indígenas del mundo, que la solidaridad, el conocimiento de las personas que conforman el colectivo es muy importante, y sobre todo nunca confiar o dejar todo a manos de una persona, porque esta persona puede cambiar como ha pasado en este proyecto. Quetzal, ¿y cuál es la cosmovisión de los pueblos indígenas sobre la tierra? La cosmovisión de los pueblos indígenas es
siempre ha sido la misma. Es eso lo que une a los 473 millones de indígenas en el mundo. Es el amor hacia la madre tierra, hacia las 4 direcciones, hacia el Padre Sol y hacia todos mis ancestros y todas mis relaciones. ¿Y cómo es o por qué piensas que estas personas dejaron de tener esta cosmovisión? Pues definitivamente demuestra que han perdido ese sentido de manera colectiva. Aunque esta persona habla de los derechos de los pueblos indígenas, sin embargo, al 100% puedo asegurarles que no conoce más de lo que ha escuchado, lo que yo le he dicho, porque yo inclusive le he querido dar talleres para que aprenda, pero él nunca quiso aprender. Le mandé, hay muchas cosas que le he mandado, él habla lo que ve, lo que escucha, pero no basta con eso, hay que estudiarlo, hay que leerlo, hay que profundizarlo para saber bien utilizar el derecho indígena. Y el derecho indígena definitivamente reprocha a esta clase de personas. Definitivamente, pues esta persona yo creo que ha cometido un grave error. Claro. Quetzal, muchas gracias por habernos acompañado. Realmente todo lo que nos has platicado pienso que va a servir para que se haga una lucha y se logren resultados para corregir esto que ha pasado y también para que todas las personas que pertenecen a pueblos indígenas pues sepan cómo pueden prosperar con un territorio indígena protegido como el que de este caso y también pues las precauciones que deben de tomar al realizar este trámite. Muchas felicidades por que fuiste el primero en hacerlo aquí en México. Eres un ejemplo para los pueblos indígenas y esperemos que este episodio pues cambie las vidas de muchas personas para que prosperen. Muchísimas gracias y confío que así será también. Gracias. A ti, Quetzal. Ok, hasta luego. Gracias por habernos acompañado a toda la audiencia hasta este parte final del episodio. Esperemos que todo el aprendizaje, la experiencia de Quetzal le sirva a toda la comunidad y seguimos con más revelaciones de justicia. Hasta pronto.